En las antiguas tierras de Babilonia, donde los ríos fluían abundantes y las civilizaciones florecían bajo el ardiente sol mesopotámico, vivía un hombre cuya fe se convertiría en leyenda. Daniel, un exiliado de Judea, no solo había sobrevivido al cautiverio, sino que había prosperado, ascendiendo a posiciones de gran influencia en un imperio que no era su hogar. Su historia es una de fe inquebrantable, intrigas palaciegas y milagros divinos. Daniel, cuyo nombre en hebreo significa Dios es mi juez, se encontraba en un entorno hostil, rodeado de idolatría y política cortesana. Sin embargo, su devoción a Yahvé no solo se mantenía firme, sino que brillaba intensamente, atrayendo tanto admiración como envidia mortal. La envidia de aquellos que no podían concebir cómo un extranjero podía ostentar tal favor en la corte del rey Darío, el poderoso monarca de Babilonia. Daniel, llevado a Babilonia como prisionero tras la conquista de Judea por Nabucodonosor, encontró una nueva vida lejos de su hogar. En lugar de sucumbir a la desesperación, este joven cautivo decidió convertir su adversidad en oportunidad, guiado por una fe inquebrantable y un agudo entendimiento. La primera prueba de Daniel en Babilonia no fue una de fuerza física ni de habilidades bélicas, sino una de sabiduría e integridad. A él y a sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, se les ofreció comida y vino del rey, pero eligieron no contaminarse y optaron por vegetales y agua. Su elección, impulsada por un deseo de permanecer fieles a sus creencias religiosas, fue recompensada no solo con salud, sino también con una sabiduría y entendimiento superiores a todos los magos y encantadores en todo el reino. Nabucodonosor pronto se dio cuenta de las habilidades excepcionales de Daniel, especialmente después de que Daniel interpretara uno de sus sueños más perturbadores, un servicio que ningún otro sabio en la corte pudo realizar. Este acto no solo salvó la vida de Daniel y sus compañeros, sino que también elevó su estatus a uno de los principales consejeros del rey. Tras la muerte de Nabucodonosor y una serie de breves reinados, Babilonia cayó bajo el dominio del imperio medo-persa, liderado por Darío. En este nuevo orden, Daniel continuó demostrando su valía. Su reputación como hombre de excepcional sabiduría y fiabilidad lo precedía, y Darío, deseoso de mantener la estabilidad y la eficiencia en su nuevo reino, lo nombró uno de los 3 altos funcionarios encargados de supervisar el reino. Daniel, sin embargo, se destacó tanto que el rey planeaba nombrarlo sobre todo el imperio. El éxito de Daniel, sin embargo, sembró las semillas de la envidia y el resentimiento entre otros altos funcionarios en la corte. No podían entender cómo un judío, un cautivo extranjero, podría elevarse a una posición tan prominente y potencialmente superior a la suya. Conspiraron en las sombras, buscando cualquier falla en la administración de Daniel que pudieran explotar. Sin embargo, Daniel era incorruptible, y su fidelidad, tanto a sus deberes como a su Dios, era inquebrantable. Los conspiradores, frustrados por la integridad impecable de Daniel, concluyeron que solo a través de un conflicto entre sus deberes religiosos y las leyes del reino podrían encontrar una manera de derrocarlo. Así comenzó a tejerse una trampa mortal que desafiaría no solo el estatus de Daniel, sino su propia vida. En esta sección, hemos visto cómo Daniel, a través de su sabiduría y fidelidad, escaló posiciones de gran influencia en Babilonia, enfrentándose a desafíos que probarían su fe de maneras que nunca podría haber imaginado. Su historia nos muestra cómo la verdadera fe y la integridad pueden llevar a uno a alturas insospechadas, pero también cómo pueden incitar a la envidia y la traición en aquellos menos virtuosos. En el núcleo del poder de Babilonia, mientras Daniel administraba justicia y sabiduría, una conspiración oscura comenzaba a tomar forma. Los altos funcionarios y sátrapas, corroídos por la envidia y el temor al creciente poder de este extranjero, buscaron desesperadamente un fallo en su carácter o en su gestión que pudieran presentar ante el rey Darío. Sin embargo, Daniel era irreprochable, un hombre cuya integridad era tan sólida como las murallas de la ciudad. Conscientes de que ningún cargo de corrupción o negligencia podría adherirse a Daniel, los conspiradores se dieron cuenta de que su única vulnerabilidad era su devoción religiosa. Daniel era conocido por orar 3 veces al día, volviendo su rostro hacia Jerusalén y ofreciendo sus plegarias a Dios,
sin importar las circunstancias. Los conspiradores idearon un plan astuto y se presentaron ante el rey Darío con una propuesta tentadora, disfrazada de acto de unificación y lealtad. Sugerían que el rey emitiera un edicto que, durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios ni hombre excepto a él, Darío. La pena por desobedecer este mandato sería ser arrojado al foso de los leones, una muerte casi segura entre las fauces de estas bestias feroces. Darío, halagado por la atención y la aparente devoción de sus funcionarios, y quizás un poco vanidoso, no vio a través del velo de engaño. Firmó el edicto, sellando el destino con su anillo real, lo que hacía la orden irrevocable según las leyes medas y persas. Los conspiradores observaron a Daniel cuidadosamente, esperando que, como de costumbre, continuara con sus oraciones diarias. Y así fue. Daniel, sabiendo del edicto, no alteró su rutina. No por desafío al rey, sino por una fe inquebrantable en su Dios, Daniel abrió las ventanas de su habitación hacia Jerusalén y oró como siempre lo había hecho. Cuando los conspiradores encontraron a Daniel en oración, se apresuraron al palacio para informar al rey Darío. Aunque el rey buscó desesperadamente una manera de salvar a Daniel, la ley era clara y no permitía excepciones. Con el corazón pesado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. En el crepúsculo del día en que se firmó el edicto, la corte de Darío se sumió en una atmósfera de tensa anticipación. Mientras Daniel era llevado al foso de los leones, la desesperación y la tristeza se apoderaron del rey, quien había llegado a estimar profundamente al sabio consejero. Darío, enfrentado a las consecuencias de su propio decreto, se encontró atrapado por las maquinaciones de sus cortesanos y por las leyes inflexibles de su imperio. Antes de que Daniel fuera arrojado al foso, Darío se acercó a él, su voz cargada de pesar y esperanza. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Estas palabras, aunque ofrecidas en un momento de impotencia, reflejaban la profunda esperanza del rey en la posibilidad de un poder más alto que incluso su autoridad real. Una vez que Daniel fue bajado al foso, una pesada piedra selló la entrada y Darío regresó a su palacio, pasando la noche en ayuno, sin permitirse los entretenimientos habituales, atormentado por la preocupación por el destino de Daniel. Mientras tanto, en la oscuridad del foso, Daniel se encontraba rodeado de leones. Sin embargo, su respuesta no fue de temor, sino de oración y confianza serena en la providencia divina. Según las Escrituras, un ángel del Señor fue enviado a cerrar las bocas de los leones para que no hicieran daño a Daniel. Esta intervención milagrosa no solo protegió físicamente a Daniel, sino que también sirvió como un testimonio poderoso de su fe inquebrantable y de la soberanía de su Dios sobre todas las cosas, incluso sobre las leyes de la naturaleza y los decretos de los reyes. Al alba, Darío, ansioso y esperanzado, corrió hacia el foso de los leones y llamó a Daniel con una voz angustiada. ¿Ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? La respuesta de Daniel resonó con fe y victoria. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque ante él fui hallado inocente, y también ante ti, oh rey, no he cometido delito alguno. El alivio y la alegría de Darío fueron inmensos. Ordenó que sacaran a Daniel del foso, y al examinarlo, encontraron que no había sufrido daño alguno, porque había confiado en su Dios. La experiencia de Daniel en el foso de los leones es un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y de su capacidad para proteger y vindicar a aquellos que son fieles a Él. La fe de Daniel, que no vaciló ni siquiera ante la perspectiva de la muerte, subraya una confianza profunda en que la providencia divina es siempre suficiente, independientemente de las circunstancias. A través de esta prueba, no solo fue Daniel quien fue fortalecido en su fe, sino también Darío, y a través de él, todo el reino fue testigo de la supremacía del Dios de Daniel sobre todos los dioses y poderes de la tierra. La milagrosa protección de Daniel en el foso de los leones no solo confirmó su fe personal, sino que también sirvió como un testimonio contundente de la providencia divina para todos los testigos de los eventos, especialmente para el rey Darío. Este acto divino de salvación
marcó un momento decisivo en la narrativa, transformando una historia de conspiración y envidia en una de revelación y redención. La intervención del ángel que cerró las bocas de los leones es un ejemplo clásico de cómo la tradición bíblica narra la acción directa de Dios en el mundo para proteger a sus fieles. Daniel, rodeado de bestias feroces, permaneció ileso toda la noche, una hazaña que desafía cualquier explicación natural y que se atribuye explícitamente a la intervención celestial. Este milagro subraya el tema de que la verdadera seguridad y salvación vienen únicamente de Dios, y no de la posición social, la política o incluso la astucia personal. Al descubrir a Daniel sano y salvo, Darío se llenó de alegría y alivio. Este evento fue una revelación para el rey, mostrándole no solo la inocencia y la integridad de Daniel, sino también el poder del Dios que Daniel adoraba. Impulsado por esta poderosa demostración de poder divino y justicia, Darío tomó medidas inmediatas para rectificar la injusticia que había permitido bajo su gobierno. En un giro dramático de la justicia, Darío ordenó que aquellos que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al mismo foso de los leones junto con sus familias. Este acto refleja las costumbres legales y morales de la época, donde los castigos podían ser extremadamente severos y extensivos. Al ser arrojados al foso, los conspiradores no encontraron el favor divino que había salvado a Daniel. En lugar de eso, fueron devorados inmediatamente por los leones, en un claro contraste con la protección milagrosa que Daniel había experimentado. La historia de Daniel en el foso de los leones es mucho más que un relato de supervivencia milagrosa. Es un testimonio de fe inquebrantable, integridad y la soberanía de Dios sobre las maquinaciones humanas y los poderes terrenales. A través de las vicisitudes de su vida, desde ser llevado cautivo a Babilonia hasta llegar a ser uno de los hombres más influyentes del reino, Daniel demostró que la verdadera fuerza reside en una vida vivida en constante fidelidad a Dios. Daniel, enfrentado a la muerte, mantuvo su compostura y fe, sin ceder ante el miedo. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fe no solo nos sostiene en tiempos de crisis, sino que también puede influir profundamente en aquellos que nos rodean. El rey Darío, que inicialmente había sido manipulado por sus consejeros, terminó reconociendo la supremacía del Dios de Daniel sobre todos los dioses que él conocía. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, la historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y la fuente de nuestra fuerza. Nos enseña que la integridad y la constancia en la fe tienen un valor que trasciende las circunstancias inmediatas y que la verdad y la justicia, aunque a veces tardan, prevalecerán. Para todos ustedes, mis queridos seguidores y espectadores, este relato de Daniel es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras luchas. Al igual que Daniel, cada uno de nosotros está llamado a vivir con convicción y fe, sin importar los leones que podamos enfrentar en nuestras vidas personales, profesionales o espirituales. Te animo a llevar contigo la esencia de esta historia. Que la fe de Daniel te inspire a enfrentar tus propios desafíos con coraje y a permanecer fiel a tus principios, sabiendo que, al igual que en los días de Daniel, la providencia divina no está ausente en nuestros tiempos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para más relatos inspiradores como este. Juntos podemos explorar las grandes historias de fe, valor y triunfo que nos han sido legadas y aprender cómo aplicar sus lecciones en nuestra vida diaria. Hasta la próxima, mantengan viva su fe y que sus corazones sean tan valientes como el de Daniel en el foso de los leones.